¿Te imaginas cómo sería el mundo si se cumplieran todos los deseos inmediatamente? Podría parecer un escenario hermoso, pero también sería caótico. ¿Cómo así? Bueno, es que no solo veríamos a personas sanadas, sueños familiares cumplidos o emprendimientos prósperos, también se cumplirían los deseos egoístas, maliciosos y vengativos. Y viendo cómo son las cosas, el resultado sería un completo desastre. Esto me hace pensar en el tema que hemos estado estudiando juntos, la oración. ¿Acaso es una forma de presentar una lista de deseos? ¿Será que Dios escucha todas las oraciones? ¿Cuántas necesito hacer para obtener un sí como respuesta? En este episodio vamos a profundizar sobre la oración, su aplicación en la vida cotidiana y cómo podemos aprender a perseverar frente a circunstancias difíciles. ¿Quieres conocer más sobre la oración y responder algunas preguntas? Acompáñame en esta edición. Hola, bienvenido a una nueva edición de esta serie de lecciones para jóvenes. Qué bueno encontrarnos una semana más. Esto es maravilloso, tener la oportunidad de estar aquí y ahora. El presente es un regalo de Dios. Y te felicito por invertir tu tiempo en conocer más de las lecciones que la temporada Creciendo en mi relación con Dios nos presenta. Evidentemente, tenemos mucho que aprender, pero la buena noticia es que nos acompañamos cada semana. ¿De qué forma? Yo estoy aquí por primera vez. Bueno, aquí en el canal te comparto estos videos. Tienen el propósito de conversar contigo estos temas de forma sincera, clara y sencilla. La verdad es que me siento en confianza contigo, conversando como si estaríamos en el mismo ambiente. Pensar que estamos casi a la mitad de esta temporada en la que hemos aprendido muchas cosas y reordenado una que otra. Además, quiero agradecerte por orar por mí. Valoro mucho ello. Y si quieres conocer más de este contenido, interactuar en cada video, pues suscríbete a este canal para que te llegue una notificación ni bien cada video esté disponible. Bien, hoy avanzamos con un tema que complementa el episodio anterior y se titula La oración perseverante. Analizaremos aspectos importantes sobre la oración y algunas preguntas que naturalmente surgen al conversar sobre este tema. Ahora, si deseamos ver experiencias de perseverancia y oración en la Biblia, vamos a encontrar una gran variedad, pero hay un caso en especial que observaremos. La historia de Ana, la mamá del profeta Samuel, muestra elementos importantes. Nuestra porción bíblica para esta semana es el primer libro de Samuel, capítulo 1. Y me gustaría leer contigo ahora los versículos del 9 al 11. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Sabes? Historias como las de Ana demuestran que no se necesita una gran cantidad de capítulos para trascender, sino profundidad en el encuentro con Dios. La vida de esta mujer no era perfecta. Ella atravesaba un gran drama familiar. Además de estar en un triángulo amoroso, en un matrimonio polígamo, era estéril. ¿Matrimonio polígamo? ¿Poliamor? ¿Esto se menciona en la Biblia? Pues sí, pero déjame aclarar algo, abriendo un paréntesis. El hecho de que la Biblia registre casos de poligamia no significa que Dios lo apruebe. Por el contrario, al ver estas historias, notamos las consecuencias. Cierro paréntesis. Ana, más allá de tener conflictos con Penina, la otra mujer de su esposo Elcana, sufrió humillaciones por no tener hijos, algo que era mal visto en el mundo antiguo. La Biblia nos da a entender que Ana iba cada año al templo y ella llevaba su motivo más sincero: ser madre. No sabemos con exactitud cuántos años oró por ello, pero sí se evidencia que a pesar de que las circunstancias no cambiaban, Ana perseveró.
Hoy tal vez nos encontramos pidiendo algo especial, días, semanas o meses en oración. Cuando lleguen el desánimo y la angustia a nuestra vida, porque aparentemente no hay ninguna respuesta, recordemos cómo Ana perseveró. Hablar con Dios, orar, es un privilegio inmenso. Aunque la comunicación no volvió a ser la misma que en el jardín del Edén, Dios permitió que sigamos en contacto con Él a través de la oración. Y Ana, desde lo más profundo de su corazón, no dejó de buscarlo, de hablar con Dios. Ella no fue irrespetuosa al orar con amargura y expresar que se sentía olvidada. Fue honesta. A veces intentamos parecer correctos delante de Dios, pero Él ya nos conoce. Así que nada mejor que orar. Expresarle cómo me siento con claridad y franqueza. Sabes, una vez escuché a una psicóloga decir que no siempre podemos cambiar lo que vivimos, las cosas que pasan, pero sí podemos cambiar la forma en cómo las enfrentamos. Aplicándola a la vida espiritual, la oración no cambia a Dios, ni funciona como una magia para cambiar las situaciones. No. Orar nos transforma a nosotros, fortaleciendo nuestra fe, desarrollando resiliencia y ayudándonos a comprender la voluntad del Padre. Algo que llamó mucho mi atención de este tema es cómo la oración resulta vital para nuestra vida diaria. Ellen White, una reconocida escritora cristiana, describió a la oración como el aliento del alma. Así como nadie puede vivir sin respirar, tampoco podemos sobrevivir espiritualmente sin orar. Y quizás la pandemia ya nos ayudó a valorar lo importante que es respirar y al mismo tiempo orar. Por ello, cuando también oramos por otros, los asistimos espiritualmente, como conectarlos a aquel dispositivo, a aquel equipo que les va a permitir respirar. Una asistencia útil cuando de repente la mente está muy afligida, que tal vez no considera el dirigirse a Dios, o cuando el dolor es tan profundo que solamente uno quiere cerrar los ojos y no hacer nada. O tal vez cuando las capacidades físicas impiden hacerlo. Cuando realizamos una oración intercesora, estamos presentando a nuestros amigos, a nuestros familiares ante Dios y le pedimos que a través del Espíritu Santo pueda hablar a su corazón y los motive a comunicarse directamente con Él. Además de ser bíblico el orar unos por otros, esto nos permite salir del egoísmo. Sí. Tenemos luchas y pedidos personales, pero podemos interceder por nuestros amigos, por nuestros familiares y las personas que nos rodean. También es un acto de sincera amistad el compartir los pedidos de oración y orar de verdad por ellos. Por otro lado, al leer sobre la oración, encontré un artículo muy interesante del Dr. Marcos de Benedicto, periodista y pastor jubilado, quien comenta sobre la confusión entre posibilidad y probabilidad al momento de orar por otros. Por ejemplo, ¿puede Dios darle $1.000.000 a mi mejor amigo? Sí, hay posibilidad, pero el hecho de que tenga el poder para hacerlo no debería confundirse con la probabilidad de que así ocurra. Las respuestas que Dios da no siempre son las que queremos, pero son las mejores. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿qué podemos hacer cuando nuestras oraciones parecen no tener respuesta? La Biblia nos brinda consejos para estas situaciones. Número 1. Partir buscando la voluntad de Dios y no la nuestra. 2. Considerar los motivos que presento. 3. Pensar si hay algún pecado acariciado, alguno que de repente no estoy soltando. 4. Permanecer en Dios y en su palabra, en el estudio de la Biblia. 5. Tener fe al hablar con Dios. Número 6. Examinar si soy humilde u orgulloso al orar. 7. Perseverar y perseverar en este hábito. No desanimarnos ni a la primera, ni a la segunda, y mucho menos a la tercera. Número 8. Perdonar a los demás. Este punto es muy interesante. Número 9. Tratar de comprender que Dios siempre ve qué es lo mejor para nosotros. Y el último consejo que me dejó pensando es que a veces se trata de aceptar la respuesta que recibió el apóstol Pablo. Bástate en mi gracia.
Cuando todo va bien y nuestras oraciones son respondidas rápidamente, no surgen dudas. Todo chévere porque llegó esa oportunidad, tuve claridad para elegir mejor, logré ser sanado y otras respuestas positivas. Pero cuando no resulta como quiero, ahí aparecen las preguntas. Y esto es natural. No somos perfectos. Vivimos en situaciones que nos comienzan a abrumar y surgen estas dudas. Lo bueno es que Dios no nos descarta o nos mira mal si las tenemos. Por el contrario, a través de su palabra nos permite conocer algunas respuestas. Y vamos a compartir algunas de las preguntas más frecuentes sobre la oración. Vamos con la primera. ¿Dios responde todas las oraciones? La respuesta es sí. Dios siempre responde las oraciones. Él está atento cuando vamos a su presencia. Sin embargo, sus respuestas no son iguales para todos. A veces es un sí, otras veces es un no. Y en algunos casos, una espera. También existe la pregunta, ¿lo que deseo, lo que pido, acaso no es lo mejor? Aparentemente sí. Dentro de nuestra lógica humana, nuestros cálculos cuadran y nuestros pedidos parecen ser los más exactos, además de ser positivos. Porque pedir por la salud, por la familia o por el amor de mi vida, ¿acaso no está bien? ¿Son motivos de oración válidos? Por supuesto, no vamos a negar ello. Pero las respuestas de Dios siempre, siempre y siempre serán lo mejor. Esta se engancha con otra pregunta. ¿Cómo es eso de orar y pedir la voluntad de Dios? Esto no se refiere a tratar de comprender lo que ocurre en la mente de Dios, que eso sería imposible. Somos mortales, finitos. Se trata de buscar una guía divina para las decisiones de la vida. Al orar pidiendo la voluntad de Dios, nosotros expresamos nuestra confianza en su sabiduría y su amor, aceptando lo que Él disponga, incluso si esto no coincide con mis deseos. Y no es cuestión de resignación, de bueno, peor es nada, no, sino es confianza, fe, y esto no se da mágicamente, se desarrolla. Y ello lo veremos en un capítulo especial, sin spoilers por el momento. Otra pregunta, y la he escuchado frecuentemente. ¿Por qué orar si Dios ya lo sabe todo? ¿Es omnisciente? Sí, lo sabe absolutamente todo. Pero el hecho de hablar con Él, de exteriorizar lo que siento, lo que pienso, permitirá acercarme, fortalecer el vínculo, desarrollar esa relación con Él que es muy importante para mi vida. Y una pregunta más, ¿debemos de orar siempre? Durante todos estos años, es muy probable que hayamos visto la oración como un medio en casos de emergencia. Y no está mal, porque la Biblia sostiene, clama a mí y yo te responderé, pedid y se os dará, pero dejamos de lado las enseñanzas que nos motivan a orar en momentos de paz, de tranquilidad, de gratitud, de alegría. Y hay mucho más por conocer sobre la oración. Comparto contigo algunos enlaces en la descripción de este contenido. Estoy contento y muy agradecido por la oportunidad de explorar un poco más sobre la oración con profundidad, responder algunas preguntas y conocer experiencias que han resultado enriquecedoras. Antes de terminar esta edición, me gustaría compartir contigo 2 puntos a reflexionar. El primero es recordar que Dios siempre escucha las oraciones. A veces en medio de situaciones difíciles nos resulta extraño ir a nuestra habitación, a este lugar especial, y orar, hablar con Dios en voz alta. Parecería que estamos solos en esa habitación, pero no es así. Es importante grabar en nuestra mente que cuando oramos a Dios, no estamos hablando al aire o a la nada, sino que estoy en comunicación con alguien muy especial, alguien que me ve en medio de mi aflicción, cuando atravieso problemas con mis amigos, en el trabajo, problemas de salud o incluso los del corazón. Dios oye cuando le cuento mis pérdidas, errores y fracasos. Es Él quien también recibe mis alegrías, mis momentos de gratitud y mis palabras de felicidad. Dios siempre nos escucha y con tierno amor
nos recibe. Y aunque parezca que esté en silencio, Dios siempre nos oye y actúa en el momento preciso. Vamos con el segundo punto. Es necesario aprender a entender su voluntad. Nadie tiene esto por default. Esto no es nada sencillo, porque muchas veces significa renunciar a todo lo que quiero. Y hacerlo es un ejercicio de fe. Dejar a un lado mis preferencias e ideas para aceptar lo que Él ve mejor. No existe una fórmula mágica o una especie de pasos para recibir un sí como respuesta. Si me dirijo a Dios, es porque más allá de la confianza en compartirle información muy personal, confío en que lo que me brinde para mi vida siempre será lo mejor. Más allá de una sanidad, un amor, un trabajo o una beca, Dios sabe lo que es bueno para mi salvación. ¿Qué te parece si esta semana oramos de forma especial, con sinceridad, poniéndonos a cuentas con Dios? Y por qué no, animar a un familiar que está orando y de repente aún no recibe ninguna respuesta. Hoy me gustaría orar contigo de forma muy especial. Maravilloso Dios, gracias Padre porque nos das este día y nos permites estar juntos a través de la plataforma. Hoy quiero pedirte, por favor, que nos ayudes a perseverar. Tal vez hemos estado orando y nos hemos desanimado. Que a través del Espíritu Santo nosotros encontremos el valor para continuar y la confianza de que si aún no es el tiempo, es porque tú ves que eso es lo mejor. Nos colocamos en tus manos de amor, pidiendo que se cumpla tu voluntad y también que nos ayudes a comprenderla. En el nombre de Jesús, amén, amén. Sin duda, esta ha sido una edición maravillosa. Te agradezco por permanecer hasta este punto del video. Recuerda dejar tu comentario y también buscar en la descripción los enlaces que he preparado para ti. Espero que resulten de mucho provecho. Por supuesto, no nos vamos a ir sin compartir contigo la frase para la semana. Y la tengo aquí, vamos a leerla. La oración perseverante fortalece la fe en medio de la espera. Tú también puedes compartir alguna idea o pedido de oración en los comentarios. Voy a estar orando por ti. Un fuerte abrazo y nos encontramos en una próxima edición. La temporada Creciendo en mi relación con Dios está a la mitad y tenemos temas más fascinantes por descubrir. Nos vemos. Chao, chao.